Gracias por todo, Padre. Gracias por tu fidelidad. Aquí estamos, Señor, para agradecerte. Y también, Padre, queremos ahora aprovechar este tiempo, Padre, para escuchar tu palabra. Palabra que necesitamos. Una palabra especial, una palabra viva, Padre. Así como cuando tú estabas aquí en la tierra, Jesús, y muchos se acercaban a ti por tu palabra. También nosotros queremos acercarnos a ti para escuchar tu palabra. O como aquella mujer que se arrojó a tus pies, Señor, para escuchar tu palabra. Queremos, Señor, estar junto a ti, junto a tus pies, junto, Señor, a tu presencia. Por favor, Padre. Por favor, Señor. Por favor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús. Tu gracia en nosotros, tu gracia, Señor, en nuestras vidas, a través de tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Y hermanos, ocupen sus lugares, por favor. Quiero continuar, hermanos, con el tema de hace 8 días. Que se trata del tema, hermanos, que estaba compartiendo hace 8 días de la siguiente manera: ¿a dónde estás y dónde deberías de estar? Es un tema que, cuando hablo de estos temas, me gusta mucho extenderme en algunos puntos esenciales e importantes. ¿A dónde estamos y a dónde deberíamos de estar? Amén. Vamos a ver, hermanos, nuevamente la vida de Elías, ahí en Primero de Reyes. Nuevamente, hermanos, la vida de Elías como ejemplo de cómo nosotros debemos de levantarnos, hermanos, porque hay propósitos de Dios en nuestras vidas. A pesar de que nos pase lo que nos pase, hermanos, hay propósitos de Dios en nuestras vidas. Vamos a leer, por favor, allí en Primero de Reyes 19. Amén. Solamente voy a leer el versículo número 13, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Amén. Palabra de Dios. Estamos tratando, hermanos, el punto de el anhelo de Dios es que nos levantemos, hermanos, y que no nos quedemos donde estamos, y que si hemos tenido la actitud o la forma de pensar de Elías, como hace 8 días veíamos esta cita, hermanos, de cómo un hombre como Elías, que después de que Dios le dio una grande victoria, usted lo puede leer ahí en todo el capítulo 18 de Primero de Reyes, cuando Elías, hermanos, experimentó una de las mejores victorias en Israel. De hecho, Elías está considerado como uno de los profetas más grandes de Israel, por todo lo que hizo Elías, hermanos. Porque viviendo Israel en un tiempo de apostasía, se podría decir, en donde le habían dado la espalda a Dios por seguirlos a los Baales, sobre todo porque estaba ahí una mujer gobernando llamada Jezabel, y esta mujer incitó, hermano, a Israel a pecar contra Jehová, y ante la complacencia y la permisidad de un rey llamado Acab,
en donde Israel se fue, hermano, a la destrucción, se fue a la derrota espiritual. Como todos sabemos, Jehová le dijo a Elías: ora, haz una oración para que no llueva. Y hermanos, y dice que no llovió durante 3 años y medio. Después, hermanos, vino esta batalla, hermanos, en donde Elías se enfrentó a los 400 profetas de Baal y también, hermanos, a los 400 profetas de Astarte. Y Elías, con el poder del Espíritu Santo de Dios y con el poder de Jehová, hermanos, pudo vencer. Pareciera que el pueblo de Israel, hermanos, se iba a regresar a Dios. Pareciera que Israel, hermanos, iba a... De hecho, fue un avivamiento esto, hermanos. Esto fue un avivamiento en el tiempo de Elías. Pero no todos, hermanos, volvieron el rostro a Dios, sino dice la Biblia que solamente 700 profetas que a Dios había protegido y había cuidado para que no adoraran a Baal. Bueno, ¿hacia dónde quiero ir yo, hermanos, en el asunto de Elías? ¿Hacia qué puntos? Hace 8 días este mismo tema lo enseñé, este mismo tema: ¿a dónde estamos? ¿A dónde estás? ¿Y dónde deberías de estar? Es lo mismo que Jehová le preguntó a Elías: ¿dónde estás, Elías? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué? Porque había muchas cosas que hacer para la vida de Elías. Había todavía mucho trabajo que hacer, hermanos, en la vida de este profeta de Dios. Y por eso, si usted lee todo el capítulo 19, hermanos, desde el versículo 1, se va a dar cuenta que Elías recibe la amenaza de una mujer. Amén. En el versículo 1, versículo 2, dice que, hermanos, esta mujer llamada Jezabel amenaza de muerte a Elías. Elías tiene temor, Elías huye. Dice la presencia de Dios, la palabra del Señor, hermanos, que dice que se fue para salvar su vida. O sea, es decir, literalmente él tuvo miedo, hermanos. Él tuvo miedo a una amenaza. Es muy extraño ver, hermanos, que un hombre que acababa de ver la mano poderosa de Dios, que acababa de ver cómo el Señor respondió con fuego, ahora está teniendo miedo. Huye, dice aquí el versículo número 3, usted lo puede leer, hermanos. Alaben al Señor. Dice: vino pues el peligro y se levantó y se fue para salvar su vida. O sea, esta expresión habla precisamente de que Elías tuvo miedo, Elías tuvo temor a una amenaza de muerte. Y dice: vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, deseando morirse. Ahorita vamos a ver algunos puntos, hermanos, aquí. Ahorita todavía lo estoy leyendo, pero vamos a ver algunos puntos. Aquí dice que él deseó morirse, dice el versículo 4. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate, come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Amén. Y vea la respuesta. ¿Cuál era la respuesta de Elías? ¿Verdad? Dice el versículo 10, él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Vea las expresiones de un hombre temeroso llamado Elías, hermanos. Hace 8 días vimos, hermanos, qué es lo que nos detiene, qué es lo que nos desanima cuando vemos que estamos, hermanos, en situaciones comparados con las de Elías. Cuando vemos, hermanos,
que deberíamos de avanzar, deberíamos de caminar y deberíamos de continuar nuestro camino cristiano con fe, con confianza, con ánimo, pero algo se atraviesa, algo nos impide, algo, hermanos, que está estorbando la palabra, hermanos, como dice la palabra del Señor, en la vida de Elías, hermanos. Y bueno, hoy quiero hablarles más acerca de este tema, hermanos. Acuérdense que hace 8 días hablamos acerca de lo que nos puede detener, hermanos, lo que nos puede estorbar, alaba al Señor, a pesar de que Dios nos ha dado poder, a pesar de que Dios nos ha dado autoridad, a pesar de que Dios nos ha dado victoria, a pesar de que Dios nos ha dado armas poderosas, a pesar de que Dios nos ha dado promesas. A veces nosotros, hermanos, lastimosamente, a pesar de todo esto que tenemos, a veces muchos de nosotros, hermanos, no podemos avanzar y nos estancamos. Perdemos el ánimo, como lo perdió Elías. Elías, de un momento a otro cambia. De un momento a otro, hermanos, cambia. Y en nosotros también, hermanos, de un momento a otro puede cambiar nuestro ánimo, nuestra motivación, nuestra fe. Porque estamos en una lucha tremenda, hermanos, en una lucha sin cuartel. El día viernes, nuestro hermano que nos predicó, nos habló de 5 armas poderosas. Amén. 5 armas poderosas que tiene el cristiano y que debe de hermanos, de tomarlas para seguir adelante. Pero ¿qué pasa, hermanos? Muchas veces las amenazas, los problemas, las circunstancias difíciles, hermanos, nos llegan a veces hasta a sentirnos que nos aplastan, a sentir, hermanos, como que ya no podemos salir, y lo primero que llega, ¿verdad? Como ya lo vimos, es el desánimo, como ya hablamos del desánimo la semana pasada. Hoy quiero hablarles de otra palabra más, hermanos, que debemos nosotros, hermanos, de ver si no estamos viviendo esta circunstancia, hermanos, o esta situación. De hecho, escribí en mi libreta algunas cosas, hermanos, algunas definiciones de esta palabra. Por ejemplo, la palabra decepción. Elías se sentía decepcionado. Aunque no decepcionado con Dios, porque yo creo, hermanos, que nadie debería de decir estoy decepcionado con Dios, porque en realidad, hermano, eso no debería de estar en nuestro vocabulario, en nuestro pensamiento. De hecho, Elías, cuando le preguntó el ángel, ¿qué haces aquí, Elías? Elías enfocó lo que vio en Israel. Dice, tu pueblo ha dejado tu pacto. Tu pueblo te ha abandonado. Tu pueblo, por más que yo le hice un milagro, por más que yo oré para que cayera fuego del cielo, lo que pasó en el capítulo 18, dice, ha desobedecido tu palabra, ha roto tu pacto, te ha dado la espalda. Y luego dice él, ¿verdad? Con una autoconmiseración, porque esto se le llama autoconmiseración. Dice, yo solamente quedé como profeta. Elías estaba realmente decepcionado, hermanos. Elías fue una persona con pasiones iguales a las nuestras. Dice Santiago que Elías fue una persona, hermanos, con pasiones iguales a las nuestras, alaba al Señor. Y aquí podemos ver a un Elías decepcionado. No solamente desanimado, sino decepcionado, hermanos. Ahora, ¿qué es decepción? ¿Qué entendemos la palabra decepción? Según algunas definiciones, la palabra decepción, hermano, es pérdida de las ilusiones, ¿sí? O también la palabra decepción viene con un sinónimo de la palabra desilusión. A veces nosotros decimos, me has decepcionado. O a veces decimos, mi hermano o alguien, o hermanos, o nos sentimos decepcionados. Es una frustración. También la palabra decepción, hermano, es que nos hace sentir frustrados y nos hace sentir, hermanos, tristes e impotentes para continuar algo, ¿sí? Nos hace sentir tristes e impotentes para continuar algo. Y aquí podemos ver un hombre decepcionado llamado Elías. Elías ya no quería seguir.
Elías ya no quería continuar. Elías dijo basta. De hecho le dijo a Jehová, basta Jehová, mejor quítame la vida. Imagínense, hermano, la decepción de este hombre, Elías. Dios le había dado una victoria tremenda, alaba al Señor. Dios le había dado una victoria notoria. Pero muchas veces, hermanos, somos así. A veces nosotros, después de un culto glorioso, después de una actividad cristiana, después de hacer algo para Cristo, a veces, hermanos, de la noche a la mañana, a veces, hermanos, suceden cosas que nos quitan este gozo y a veces nos sentimos decepcionados también o desilusionados, como Elías. Ahora la pregunta ¿es pecado estar decepcionados? No, el pecado no es la decepción, hermanos. El pecado es lo que sigue de la decepción. El querer hacer cosas contrarias a la voluntad de Dios. Alaba al Señor. Miren, hermanos, estuve meditando un poquito sobre las decepciones en la Biblia. Y hay muchos personajes decepcionadas. Aparte de desanimadas, hay muchas personas decepcionadas en la Biblia. Por ejemplo, voy a dar solamente una lista para que usted en su tiempo, si es que usted tiene una actitud de estudio, porque esto es de estudiar, y lógicamente el tiempo que nos resta, hermano, pues nunca nos va a alcanzar para ver todos los personajes. Pero un ejemplo de decepción fue Moisés. Moisés se decepcionó. Éxodo, anote la cita por favor, Éxodo 5, 22 al 23. Él se decepcionó, fue un hombre de Dios que se decepcionó. Alaba al Señor. Y Moisés fue un hombre que esperaba que el pueblo de Israel respondiera, esperaba que el pueblo de Israel, hermanos, fuera un pueblo obediente, fuera un pueblo que donde iba Moisés, el pueblo iba. No, hermanos, usted puede ver en Éxodo 5 que Moisés empezó a ver la rebeldía del pueblo y todavía no lo sacaba de Egipto. Pero vean lo que dice en Éxodo 5, 22 al 23. Entonces Moisés volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué has traído problemas a este pueblo? ¿Por qué me has enviado? Fíjese, o sea, Moisés le preguntaba: ¿por qué me has enviado? Dice: entonces Moisés volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué has traído problemas a este pueblo? ¿Y por qué me has enviado? Porque desde que vine a Faraón para hablar en tu nombre, ha hecho mal a este pueblo, ni has librado a tu pueblo en absoluto. Vea, una de las decepciones grandes de Moisés fue cuando él estaba ante Faraón. ¿Qué pasó, hermano, en el relato de Faraón con Moisés? Cuando Moisés llega por primera vez a Faraón y le dice: Jehová me ha mandado diciendo, deja ir a mi pueblo para que en 3 días de camino hagamos fiesta solemne para Jehová. Y Faraón empezó a preguntar en su corazón endurecido: ¿quién es Jehová? ¿Y quién es él para que yo deje salir al pueblo de Israel? Y Moisés empezó, hermano, a ver el problema. Empezó a ver que no era fácil la situación. Es que servir a Cristo, hermanos, no es algo fácil. Si estamos aquí y llegásemos a pensar que servir a Cristo es algo fácil, seguir el camino de Dios es algo fácil, momento, hermanos, no es nada fácil. Hay lucha. Por eso Pablo nos hablaba de que estamos en guerra. ¿A cuántos nos gustan las guerras? ¿Verdad que no? Pero sabe, hay una guerra que tenemos que librar aunque no nos guste. Y es la guerra espiritual. Alaba al Señor. Amén. Es la guerra espiritual. Que pocos, hermanos, quieren pelear. Que pocos quieren, hermanos, ponerse en la brecha. Que pocos quieren ponerse las armaduras, las armas de nuestra milicia, como leímos en 2 Corintios. Y luego lo que dice Efesios capítulo 6,
Que nosotros nos pongamos toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo y para también poder resistir las acechanzas del diablo, hermanos. Porque el enemigo está como un león buscando a quien devorar. Y si nosotros, hermanos, descuidamos nuestras armas, y allá nuestro hermano nos decía el día viernes, la oración, el poder de la oración, el poder de la palabra, el poder, hermanos, de la autoridad. Tenemos la autoridad, el poder del nombre de Cristo. Amén. Y el poder de la alabanza. Son armas, hermanos, pero a veces nosotros nos desanimamos pronto. A veces queremos las cosas rápido, como Moisés también así lo quiso. Moisés no esperaba que Dios en su sabiduría derramara 10 plagas, hermanos, a Egipto. Él no esperaba eso. ¿Sabe lo que esperaba Moisés? Faraón, deja salir al pueblo de Israel de Egipto y vamos a salir en 3 días. Y Faraón respondiera, muy bien, Moisés, ahorita te los mando, ahorita vamos a abrir las puertas y que se salgan todos. Eso esperaba Moisés. Nosotros somos muy desesperantes. A veces queremos las cosas a la ya, ¿verdad? Estilo Maruchan, dice el hermano, ¿verdad? Que por cierto esta sopa no les se la recomiendo, porque no hace digestión en el estómago durante 6 meses. Ahí lo tenemos. Qué tremendo, ¿no? Pues es plástico. Queremos comer sopa de plástico, pues compre Maruchan. Pero sabe, a veces somos así como Moisés. Y va y se queja, Señor, ¿por qué haces esto, Señor? O sea, Moisés como que en su desilusión, hermano, tratando de buscar una respuesta. ¿Por qué le traes problemas al pueblo, Señor? ¿Y por qué? Mira, me has enviado a mí, pero mira, Señor Faraón. Y eso nos desoluciona. Al igual que Elías. Elías esperaba una respuesta del pueblo. Elías esperaba algo diferente a lo que él estaba haciendo. A veces nosotros servimos a Dios, hermanos. A veces nosotros le echamos ganas en el camino de Dios. A veces somos cristianos esforzados. Y a veces le echamos ganas, hermanos, como estos hombres. Y a veces nosotros le oramos a Dios por una necesidad. ¿Y qué cree? Le voy a decir una verdad bíblica que a lo mejor usted no lo sabía, o a lo mejor lo sabe, pero a veces se le olvida. Dios no actúa como muchas veces llegamos a pensar que actuamos. O como a veces llegamos a pensar que Él actúa. Dios no actúa como a veces llegamos a pensar que Él actúa. No. Moisés quería que Dios actuara a su manera de él. O Elías, otro hombre que se desilusionó, por ejemplo, David. Por ejemplo, otro hombre que se desilusionó, hermano, José. ¿Sí? Y son personajes que se desilusionaron. Y si yo te le preguntara en este día, ¿cuántas veces se ha desilusionado? Se ha decepcionado. Quizás en el matrimonio, quizás con los hijos, quizás en el trabajo. A veces nos decepcionamos, hermanos, porque no vemos que las cosas están bien. Porque a veces no vemos que Dios está obrando como queramos, hermanos. Pero Dios necesitaba enseñarle a Moisés. Y así como le enseñó a Elías. Y así como nos enseña a nosotros. No es como queramos, hermanos. No es como queremos. Es como Él quiere. Bien, aleluya. Y eso no nos debe de decepcionar. Alaba al Señor. Por eso, en estas historias encuentro, hermanos, muchas cosas que a veces nosotros hacemos igual que ellos. Alaba al Señor. Mire, Moisés, voy rápido a leer, porque ahorita voy por los puntos importantes. Aquí encuentro 2 preguntas, hermanos, de un hombre decepcionado. La primera pregunta: Señor, ¿por qué has traído problemas a este pueblo? Es como decir: Señor, esto no tiene sentido. Tu pueblo te clama. Es como decirle a Moisés a Jehová: Señor, es que tú has prometido sacarlos de aquí, darles una vida mejor.
Pero lo que yo veo, Señor, es que tú lo estás haciendo difícil. O sea, es lo que quizás Moisés estaba diciendo con esas palabras. Alaba al Señor. Y hermanos, y entonces Moisés no puede ver el final desde el principio de la manera en que Dios puede hacerlo. Amén. Alaba al Señor. Entonces, hemos leído la Biblia y sabemos, hermanos, que cuando todo está dicho y hecho de parte de Dios, Dios lo hará exactamente como Él lo ha dicho. No como nosotros llegamos a pensar. Alaba al Señor. Entonces, el Señor aquí le está mostrando a Moisés que no se desilusione, que Él tiene el control. Alaba al Señor. Ahora, hay un punto más aquí que quiero tratar con ustedes. Lo mismo siempre será cierto en nuestras vidas también. Podemos llevar las promesas de Dios porque decimos, Él es fiel. Amén. Él es fiel a su promesa. Él no miente. Todo lo que dice Él hará. ¿Cuánto lo creemos? Entonces, ¿por qué nos decepcionamos? ¿Por qué hay decepción si creemos que Dios lo hará? Alaba al Señor. Entonces, hermanos, hacemos lo mismo que Moisés. Y en este punto, hasta este punto que estamos tratando, nos empezamos a decepcionar. Alaba al Señor. El problema es que nos empezamos a decepcionar. Como no hay resultados, como Dios se tarda en responderme, así como Moisés le va ante Faraón, pero en cambio de recibir una respuesta gratificante, ustedes saben la historia. Faraón se enoja más y le dice, no, tú nada más vienes a entretener al pueblo de Israel y para que sigan en su holgazanería. No. Ahora les voy a duplicar el trabajo. Ahora no les voy a dar paja. Ahora ellos tienen que buscarla durante toda la ciudad para que aprendan a no estar ociosos. Y es lo que pasó. Que Moisés vio, hermanos, todo esto. Alaba al Señor. Le había pedido al Señor que les pudiera dar, hermanos, el privilegio de salir de Egipto. En cambio, Moisés recibe la ira del Faraón y entonces es cuando se pregunta, Señor, ¿por qué me has enviado? ¿Por qué me has enviado? Alaba al Señor. ¿Qué hacemos cuando las promesas de Dios simplemente tardan en cumplirse? ¿Qué hacemos cuando la vida se vuelve más difícil en lugar de que sea más fácil? ¿Cómo manejamos este problema? Aquí está nuestro texto. Moisés está hablando con el Señor sobre esto. En la segunda pregunta, ¿por qué me has enviado? O sea, Señor, ¿por qué me has enviado si no me has mostrado tus maravillas? ¿Por qué me has enviado si no has hecho milagros? Alaba al Señor. Y simplemente resultó ser mucho más difícil de lo que pensaba que sería. Debido, alaba al Señor, hermanos, a nuestro amor por el Señor. A veces nosotros somos como Moisés, pero a la larga, hasta el día de hoy, hermanos, muchos cristianos están decepcionados porque aún todavía no han visto la mano de Dios obrar como ellos quisieran. Y está el problema. A veces Dios se tarda, hermanos. A veces Dios no actúa, vuelvo a repetir, de la manera que nosotros llegamos a pensar. Alaba al Señor. Dos afirmaciones que hace Moisés en esta oración. Es como si dijera, porque desde que vine a Faraón para hablar en tu nombre, ha hecho mal a este pueblo. Ahora, veo algo acerca de Moisés en esta declaración, hermanos. Esta declaración está llena de dos palabras. Una, preocupación y decepción. Moisés se enfoca en su necesidad y en su dolor. Alaba al Señor. No se enfoca en lo que Dios va a hacer más adelante. Cuando Dios le habló a Moisés, voy a sacar a mi pueblo de Egipto. Voy a mostrar mi gloria a Faraón.
¿Cuándo se lo dijo? Desde el capítulo 3. Cuando le dijo, voy a mostrar mi gloria en Egipto. Mi pueblo va a salir con manos llenas. Moisés, compréndelo. Pero a medida que va pasando el tiempo, al capítulo 5, al capítulo 6, y usted puede leer, Moisés está viendo, hermanos, que Dios no está haciendo lo que le dijo en el capítulo 3. ¿Y qué pasa con Moisés? Moisés empieza a decepcionar y a preocupar. Alabe al Señor. Entonces, hermanos, ¿qué aprendemos nosotros de esto? ¿Qué podemos aprender, hermanos, de este hombre llamado Moisés? Alabe al Señor. Bueno, necesitamos entender, hermanos, y voy por mis puntos ya para terminar el tiempo. Miren, hermanos, desde el momento que estamos tratando este asunto sobre dónde estás y dónde deberíamos de estar, precisamente en muchos de nosotros como cristianos, nos hemos decepcionado tanto, hermanos, por los problemas, que nos hemos estancado, hermanos, para seguir adelante en lo que Dios nos ha llamado. Muchos no deberíamos de estar donde estamos. Muchos deberíamos de seguir caminando, hermanos, en el camino cristiano. Deberíamos de estar sirviendo en el ministerio. Deberíamos de estar constantes en la oración. Deberíamos de estar alabando a Dios, hermano. Deberíamos de estar en comunión con el Señor. Deberíamos de estar caminando en el camino de Dios, porque a eso nos llamó Dios. Alabe al Señor. Pero nos hemos estancado, nos hemos quedado en el camino como Elías y preguntando como Moisés, Señor, ¿por qué estoy así? ¿Por qué está viviendo mi matrimonio así? ¿Por qué mis hijos? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué mi economía? ¿Por qué mi situación? Pero no movemos un dedo para buscar a Dios. No buscamos el rostro de Dios para buscar sabiduría. Nos sentamos en nuestro asiento de la desesperación y ocupamos dos lugares bien tremendos como Elías los ocupó: el enebro de la desesperación y la cueva del temor. Estaba Elías en un enebro. ¿Sabe por qué? El enebro simboliza, hermanos, en términos sin forzar el texto, hermanos, la palabra enebro significa estancamiento. Muchos están en su estancamiento o están en su cueva del temor. Cuando el ángel va con Elías, dice, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Y qué le contestó Elías? Tengo miedo porque a todos han matado y he quedado yo solo. Y es cuando le dice el Señor a Elías, Elías, no deberías de estar aquí, no deberías de estar en esta situación. Si nosotros conocemos y tenemos un Dios todopoderoso, hermanos, ¿cuánto lo declaramos así? ¿Y cuánto lo creemos así? ¿Por qué estamos decepcionados? ¿Por qué no le echamos ganas? ¿Por qué no nos levantamos y con confianza decimos, Señor, aunque la situación esté difícil, aunque la situación yo no le vea fin, Señor, yo voy a seguir tu camino y voy a continuar hasta el final? Como Habacuc decía, hermanos, el profeta Habacuc decía, aunque no haya higos en la higuera, aunque no haya ganado en el corral, aunque no haya vacas en los corrales, aunque no tenga alimento, yo con todo me gozaré en el Señor, porque yo creo en Él, porque yo tengo confianza en Él. Pero los problemas nos están agobiando, hermanos. Nos sentamos en nuestros enebros, hermanos, nos escondemos en nuestras cuevas. Llegamos a pensar que no hay solución. Llegamos a pensar que no hay salida. Llegamos a pensar, hermanos, que no hay esperanza. Pero tenemos un Dios todopoderoso. Aleluya. Aleluya, amén. Lo acabamos de declarar. Entonces, ¿por qué la decepción? ¿Por qué el estancamiento? ¿Por qué el desánimo? Alabe al Señor. Tengo algunos puntos, hermanos, para superar la decepción. Número 1. Hay algo que tenemos que hacer siempre, hermanos. Escúchenme. Como matrimonios, como familias,
como esposos que somos los varones y como esposas que son mis hermanas, hay algo que nunca deben de abandonar, y es la práctica de la oración. Punto número 1, acuda a Dios aun cuando esté decepcionado. ¿Qué dije? Acuda a Dios aun cuando alguien lo decepcione o cuando esté decepcionado. Mire, hermano, lo puede decepcionar a una persona más cercana a usted. De veras. Un hijo, un esposo, una esposa, un compañero de trabajo. Lo puede decepcionar cualquier persona aquí en la tierra. Y a veces usted dice, me han decepcionado. Me siento decepcionado. ¿Y sabe lo más fácil que hacemos? Yo siempre digo, a veces, mire, no me lo vaya a tomar a mal lo que voy a decir, pero a veces yo pregunto a cristianos, hermano, ¿por qué no va al templo? No, hermano, me empiezan a contar, mire, un montón de cosas, a veces hasta infantiles y a veces hasta que no tiene razón por el cual. Y yo me pregunto, y se lo digo a usted, ¿qué culpa tiene Dios de nuestras decepciones? ¿Qué culpa tiene Dios de su decepción, hermano? Pero lo primero que hacemos es lo más fácil, entre comillas, no oro, no voy al templo, no oro, no canto, no leo la Biblia, no hago lo que Dios me pide. Hermanos, yo me pregunto, ¿por qué usted no deja su trabajo cuando allá tiene también muchos problemas y a veces allá lo decepcionan más hasta de... ¿Por qué a veces somos más fáciles de dejar a Dios? Yo no entiendo eso. Todos podemos dejar a Dios por cualquier cosita mínima, pero ¿cómo no dejamos las otras cosas que nos decepcionan de una manera terrible? Allá si te decepciona tu patrón, no lo dejas. Pero aquí te decepciona alguien, dejas a Dios. ¿Qué culpa tiene Dios? ¿Sabe? En mis veintitantos años que tengo yo de cristiano, si yo le contara cuántas decepciones he tenido, hermano, como siervo de Dios. Bueno, no tanto como siervo de Dios, sino como cristiano, porque al final de cuentas somos cristianos todos. Tantas decepciones que ha tenido su servidor, hermanos, y que me han hecho llorar. Y literalmente he llorado delante de la presencia de Dios. Literalmente. Pero nunca ha pasado por mi mente decirle a Dios, Señor, porque fulana o sutano o perengano me decepcionaron, ya no voy a predicar tu palabra, Señor. Ya no te voy a servir. Ya no voy a ir al templo, Señor. Pero es lo que se nos hace más fácil a muchos de nosotros, hermanos. Si el esposo o la esposa nos decepciona, ya no voy al templo. Si ya el novio nos dejó, la novia, que ya me cortó la novia, ya no voy al templo. O si un hijo nos decepciona, ya no voy al templo. O si en el trabajo esto pasa, ya no voy al templo. Y tantas cosas, hermanos, que tengo la lista aquí que yo le puedo decir. Pero vuelvo a repetirles, hermanos, es cuando más necesitamos acercarnos al trono de la gracia de Dios. Alaba al Señor. Tenemos que acudir, hermano, aún decepcionados ante la presencia de Dios. Porque ¿sabe cómo se le llama al Señor en una de las cartas de Pablo? Se le llama el Dios de toda consolación. Amén. Amén. A Él se le llama así, el Dios de toda consolación. Alabe al Señor. Él nos puede consolar, Él nos puede levantar, Él nos puede animar, Él nos puede dar fuerza para seguir adelante. Y Moisés lo aprendió, hermanos, cuando
él vio que la mano poderosa de Dios estaba en él. Y lo tuvo que aprender. Tuvo que aprender, hermano, a que en medio de sus decepciones, en medio de sus desilusiones, de sus desánimos, tuvo que aprender, hermano, a acercarse a Dios. Alaba al Señor. Porque cuando nos acercamos a Dios, Dios hace siempre su parte. En nuestra decepción, Dios hace su parte. Él nos llena de amor, Él nos llena de gracia, Él nos levanta. Alabe al Señor. Como dice, hermano, el apóstol Santiago, acercaos a Dios y Él se acercará a ustedes. Hebreos 11:6 dice, hermano, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios es necesario orar y crea en su corazón que le hay. Alaba al Señor. Pero también dice en Hebreos 4:16, hermano, alguien que lo lea, por favor. 4:16. Alaba al Señor. Hebreos 4:15 y 16, ¿qué dice, por favor? Busque, hermano, vamos a terminar ya unos minutitos más. Amén. Hebreos 4:15 y 16, ¿qué dice? Alguien que lo lea, un voluntario, por favor. Amén. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que nos pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Amén. Pero sin pecado. Ajá. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Amén. Gracias, hermana. Ahí podemos ver. ¿Acaso, hermanos, el Señor Jesucristo no fue tentado? ¿Acaso, hermanos, al Señor Jesucristo sus discípulos no lo decepcionaron? Sí. ¿Quién fue el que lo decepcionó más? Dice, ¿no? Pedro. Y muchos lo dejaron solo. Él se sintió traicionado. Pero Él es nuestro ejemplo de que en medio de esto, hermanos, acudamos siempre a la presencia de Dios. Acudamos aún decepcionados, aún tristes, aún desanimados, aún necesitados, hermanos, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Alaba al Señor. Número 2, seamos honestos con Dios y digámosle la verdad. Seamos honestos con Dios, hermanos, y digámosle la verdad. Digámosle, Señor, estoy decepcionado. Señor, estoy triste. Señor, estoy dolido por esto, Señor, pero sé que tú me puedes levantar. Alaba al Señor. En Éxodo 6:1 al 8, anótelo, no lo vamos a leer está largo los versos, pero en Éxodo 6:1 al 8 nos dice acerca de esto. Pero hay unas citas que me gustan mucho, hermanos. Miren, el Salmo 42:9. Amén. El Salmo 42:9, Cristo vive. El Salmo 10:1 nos hablan acerca de las desesperaciones de David, del desánimo que David tenía. Y vamos a leerlo, hermanos, por favor. Mire, el Salmo 42:9. ¿Qué dice? Brevemente, hermanos. El Salmo 42:9 dice así. Dice, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Vea, el salmista hablaba con verdad, o sea, era sincero con el Señor en medio de su desánimo, en medio de su desesperación, en medio de su desilusión. Ahora, vamos a leer el Salmo 10. El Salmo 10, hermanos, alaba el Señor. El Salmo 10:1, que dice así, la palabra bendita del Señor. Dice, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Vea, hermanos, ¿podemos decirle a Dios la verdad? Sí. ¿Puede usted decirle la verdad a Dios cuando está triste? ¿Puede decirle a Dios cuando está en temor? Señor, tengo miedo al futuro. O Señor, tengo
tengo desánimo, me desilusionó esto o esta persona, Señor, pero yo la pongo en tus manos. Más hablamos al Señor. Cuando, hermanos, vamos a la presencia de Dios y somos sinceros en medio de nuestra necesidad. Yo recuerdo, hermanos, un hermano, yo lo escuché porque él estaba al lado mío orando, pero gritando, él gritaba así, su oración era más que palabras, era llanto, y decía: Señor, hoy no tengo que comer. Gritaba este hermano, y no tengo trabajo, Señor. Pon los medios para que pueda tener comida en mi casa y pueda tener trabajo. Él lo gritaba, era su necesidad. ¿Qué necesidad tenemos, hermanos, que le podemos hablar a Dios directamente? Señor, tengo problemas en mi familia, tengo problemas en mi matrimonio, Señor, mira, o tengo problemas con mis hijos, o tengo problemas en mi trabajo. Seamos específicos, hermanos, seamos específicos en la oración al Señor, porque Él conoce todo. Quiero tratar el último punto por el tiempo, hermano. Me faltan muchos puntos más, pero quiero tratar un último punto más. Miren, hermanos, por el hecho que Dios demore su respuesta, no quiere decir que nos están negando su respuesta o nos están negando lo que Él ha prometido. Por el hecho de que nosotros vemos que Dios se demore, que Dios tarde, eso no quiere decir, hermano, que Dios no nos va a dar lo que necesitamos. A veces Dios se demora. El hecho de que no haya sucedido algo que usted le ha pedido. ¿Qué le ha pedido? Piénselo. ¿Qué le ha pedido, hermano, y tiene tiempo pidiéndole? Quizá años, quizá meses, quizá días. Pero eso no quiere decir que Dios, hermanos, no va a responder. Eso no quiere decir que Dios, hermanos, se ha olvidado. No quiere decir que Dios puso esa petición en el baúl de los recuerdos. Recuerden, hermanos, cada oración está en el cielo. Cada oración Dios la ha escuchado. Cada oración, hermano, Dios está escuchando. No importa lo que usted le pida, lo que usted clame, lo que usted ore al Señor, Dios no lo olvida. ¿Qué dice un canto? ¿Dios qué? No rechaza la oración. Dios no rechaza la oración, hermano. Si usted y yo, hermano y hermana, confiamos en el Señor, Dios no, hermano, olvida esa oración. ¿Cuál salemos al Señor? Miren, ¿qué dice el Salmo 35? Póngase de pie. Va a llegar un momento en que usted va a llegar al gozo o la respuesta. Y con esto concluyo, hermanos. Tenía más puntos, pero el tiempo se va. Pero vea, por favor, hermanos, el Salmo 30. El Salmo 30, hermanos, por favor. ¿Qué dice el Salmo 30? El versículo número 5 dice así. Ve el versículo 5, hermanos. Porque en un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Aleluya. Dice en otra versión, pero el gozo llega a la mañana. Amén. Es decir, hermanos, no lleguemos a pensar que porque Dios está tardando una petición, porque Dios no nos ha contestado, ya olvidó nuestra oración. No, hermanos. Si usted sigue orando por algo que necesita, si usted sigue orando por su esposo o por la esposa, por el esposo, por los hijos, a veces son problemas en la familia por los que más oramos, hermanos. De veras, por el matrimonio. Bueno, aquellos que oran por su esposa, porque hay unos que ni por su esposa oran. ¿Verdad? De veras, hermanos, hay que ser claros. Y ni por la esposa, ni la esposa ni por el esposo ora. ¿Verdad? Y más si hay ahí, hermanos, confrontación y más. No, hermanos.
Oremos unos por otros. Oremos y no lleguemos a pensar, no, el Señor no me contesta. No, el Señor creo que no me ama. Creo que yo no diga eso. Porque al igual que usted, al igual que yo, así sentía Elías, sentía Moisés. No, el Señor me contesta. Ya clamé, ya busqué su rostro, ya me cansé. Porque una de las cosas que se sentía Elías es que él se sentía cansado, hermano. Y a veces los problemas cansan. A veces lo que vivimos en la vida cansa. Y a veces usted dice, ¿para qué seguir? Como Elías. ¿Para qué? Si en vez de que las cosas se solucionen, en vez de que todo vaya bien, que haya un cambio. Yo quiero decirle algo, hermano. No se desespere. Siga confiando en Dios. Siga orando. Siga confiando. Y no crea que porque Él se ha tardado, ya olvidó su causa. Él no ha olvidado su causa. Ni siquiera un momento el Señor lo ha olvidado, hermano. Ni siquiera un momento el Señor se ha olvidado de usted. No se ha olvidado de usted, Señor, hermano. Él lo ama tanto que Él sigue obrando en usted. Y lo único que podemos, hermanos, decir, hay un salmo que yo repito mucho en mi oración, se lo quiero compartir para terminar. El Salmo 5. Eso me ha ayudado a esperar. Me ha ayudado mucho a esperar, hermano. Porque antes yo era un desesperado. Antes yo era una persona que no sabía y no podía esperar. Pero vean lo que dice, por favor, hermanos. Tan solamente un versículo que me llena mucho de consuelo cuando oramos, cuando oro. Salmo 5:3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y esperaré. Espere, hermano. Espere. Porque Dios no se ha olvidado de nuestra oración. No crea que Dios ya olvidó lo que usted le pidió hace un año o hace meses atrás. No crea que Dios olvidó de su oración de hace una semana o la oración que hizo en la mañana. Dios no lo ha olvidado, hermanos. Dios no lo ha olvidado. Dios está ahí. Dios está ahí, hermanos. Así como estuvo con Elías, está con usted. Así como estaba con Moisés, está con usted. Y Dios sabe por qué no nos da. Al contrario, Dios sabe a veces por qué nos quita. ¿Por qué nos quitó? Dios sabe por qué. Yo a veces no entiendo a Dios. No lo entendemos. Lo único que nosotros podemos saber es, Señor, tú sabes por qué. ¿Puede decirle usted a Dios eso en esta tarde? Señor, tú sabes por qué te estás demorando en mi oración. Tú sabes por qué todavía no tengo mi contestación. Tú sabes por qué. Dígale la verdad. Yo me he decepcionado, Señor, de las cosas que me han pasado. Como cristianos, como hijos de Dios, hermanos, de veras. Si no es una cosa, es otra. Y no es pecado, hermanos, no repetirles. No es pecado esta situación. Pero sabe, esto nos debe de llevar a buscar el rostro de Dios más. Y confiar más en Dios, que Él todo lo puede. Y que Él hará su voluntad aun cuando Él se tardare. Cierre sus ojos y dígale, Señor, yo te entrego todo a ti. Dígale la verdad a Él. Señor, me he desanimado. Dígale, hay su oración.
Señor, yo me he desanimado. Como Moisés, como Elías, que aún Elías deseó morirse, porque te dijo a ti, Señor, basta ya, quítame la vida, Padre. A veces llegamos a pensar que la solución, llegamos a pensar, Señor, que todo eso es la solución. A veces actuamos como Elías o como Moisés. Perdónanos, Señor, si nos hemos desesperado. Perdónanos, Señor, si nos hemos quejado contigo. Perdónanos, Señor, si esto nos ha hecho regresar atrás en vez de buscar tu rostro, en vez de afirmar la fe como debería de ser. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos. Si nosotros hemos fallado, si hemos olvidado tus promesas, aun cuando tú nos has prometido muchas cosas. Anima a tu iglesia, anima a tu pueblo, levántalos en fe, levántalos en confianza. Señor, ponemos en tus manos nuestras vidas, sabiendo, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas. No queremos actuar, Señor, de una manera desesperada, impaciente. Y no queremos que las decepciones nos lleven a olvidarnos de tus promesas y hasta a veces olvidarnos de ti. Perdónanos, Señor, si en medio de nuestro desánimo y decepción nos hemos quejado más de la cuenta y no te hemos agradecido aún en medio de todo eso que hemos vivido. Perdónanos, Señor. Llena con tu Espíritu Santo de fortaleza y de fe a mis hermanos. Que tu Espíritu Santo guíe sus vidas. Porque nos hemos dado cuenta, Padre, que somos personas con iguales pasiones, semejantes a las de Elías, tu profeta, y que necesitamos de ti cada día para seguir adelante. Perdónanos, Señor, si hemos dudado de tu poder, si hemos dudado de tus promesas, Señor. Y ayúdanos a renacer en la fe y la confianza que el Señor, que debemos de tener en tus promesas y en tu palabra. Ayúdanos para seguir adelante. Pedimos por el pequeño Yacer, Elías, este pequeñito, Señor, que está delicado de salud. Te pedimos por este pequeño, Señor, sánalo. Te pedimos por nuestra hermana Araceli López Muñoz de Praderas. Hazle un milagro si es tu voluntad, Señor. Haz un milagro en ella, si es tu perfecta voluntad. También a nuestra hermana Catalina Crescenciano, si es tu voluntad, haz un milagro en ella. Haz un milagro en ella, Dios. Levántanos, Señor, levanta sus vidas en fe. Muestra tu misericordia, Señor. Te pedimos también, Señor, por la vida, Padre, de nuestra hermana Hortensia, que sufrió un accidente. Ayúdala y levántala, Señor, en salud. Tú conoces su vida de nuestra hermana Hortensia, Padre. Te lo pedimos para que tú la levantes en sanidad. Obra en ella, Señor. También te pedimos por el hijo de nuestra hermana Blanca Guerrero, por su hijo Mariano. Señor, que él ha de trabajar y viajar en autopista, Señor. Cuídalo en su entrada y en su salida. Guárdalo. Guárdalo, Padre, con tu gracia y tu misericordia. Y consuela, Señor, a todos mis hermanos aquí presentes. Dales fuerza, dales ánimo.
Dales fortaleza de lo alto, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre, porque yo sé que tú lo harás. Yo sé que tú lo harás, Padre. Y tu mano no se ha cortado. Tu mano sigue extendida para bendición a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestros desánimos. Cuando venga esa tentación, Señor, ayúdanos para levantarnos en fe y en confianza en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Amén y amén.